San Juan, pasaje hermoso y conocido, capítulo 1, verso 33. Es el tema, el bautismo del Espíritu Santo y el texto sugerido. San Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tengan la bondad de leerlo ustedes, por favor. Amén, gloria al Señor, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Bendito sea Jesucristo, hermanos. Hoy hemos tenido un día de mucha bendición. Esta mañana en el culto, con preciosa palabra. Al mediodía también el culto, con poderoso mensaje de la palabra del Señor. El Señor nos ha bendecido hoy, hermanos. Hemos sentido su Espíritu, escuchado su palabra, y pido al Señor Jesús esta noche que por su gracia y su misericordia nos bendiga de una manera grande y especial, porque cada día, cada momento necesitamos de Jesús. No queremos vivir sin Jesús. No queremos vivir sin su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el Señor, en el Antiguo Testamento dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es Espíritu. Y Él siempre se ha movido. Anhela moverse y quiere moverse. Ese mover implica poder, autoridad, dominio, soberanía. Él es soberano, Él domina, Él tiene poder. A Él nadie lo mueve, Él se mueve solo. Antes de Él nadie se movía, Él se movía. Sobre la tierra, sobre el agua, dice ahí. O sea, es un anhelo del Señor, es un deseo de moverse. Luego uno lee más adelante, cuando traen a David. Y dice que David era rubio, era hermoso de ojos y era de buen parecer. Si la Biblia lo dice, no sobra que lo diga. Pero el ser hermoso o ser rubio o de buen parecer no era suficiente para matar gigantes. Luego Dios le dice al profeta Samuel: este es, úngelo. Y dice que Samuel lo ungió, y dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él.
El que se movía en el agua ahora se mueve en David. El que estaba en el agua ahora está en un hombre. Y por eso es que David mata al gigante. No por lo hermoso, por lo rubio, ni de buen parecer lo mató. Lo mata es por la unción que hay en él. Y dice que David conquistaba y adelantaba. Y ganaba precio entre el pueblo de Israel. Había prudencia en él, había unción. Jesús es glorioso, hermanos. Jesús es grande. Jesús es lo más inmenso que hay. No hay nadie que sea tan inmenso como Jesucristo. Y Él quiere moverse. Hay unas promesas en el Antiguo Testamento que expresan el anhelo de Dios. Cuando Dios promete, promete, hermanos. Cuando Jesús promete, promete. Jesús no se devuelve de la palabra, de la promesa. Él lo que dice lo cumple. Yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Y explica qué son esas aguas. Mi espíritu derramaré. Ahí hay una promesa donde Dios no se retracta, no se devuelve. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Mi bendición sobre tus renuevos. Y la tierra árida es la generación seca, sin Dios, sin palabra, sin promesa, sin santidad, sin saber para dónde va, con un evangelio hecho al amaño. Esa es una tierra árida. Aquí hay una promesa, hermanos. El Dios Espíritu, el Dios que bautiza con el Espíritu Santo, el Dios que da el Espíritu Santo, se compromete, dice, habla. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él está aquí esta noche, hermanos. Yo estoy hablando lo que la Biblia dice, hermanos. No estoy inventando. Jesús bendito. Jesús eterno. Esa palabra no le queda grande a Jesucristo. Eterno. Él es eterno. Él es grande. Él es único. La palabra unicidad, al único que le cabe es a Jesucristo. Porque Él es único. No hay otro como Él. Derramaré de mi espíritu sobre toda, no sobre alguna, toda carne. Hermanos, los judíos aprendieron y sabían que Jehová Dios era el dador del Espíritu Santo, que única y exclusivamente la unción provenía de Él. Israel sabía que a David lo ungió Dios,
que esa unción venía de lo alto. Los judíos nunca se imaginaron que Dios se manifestaría en carne. Nunca pensaron que Dios se introduciría en el mundo como hombre. Para ellos Dios es muy grande, como en verdad lo es. Algo grande, alto y sublime. Pero no llegaron a pensar, a imaginarse que el alto, que el grande, que el sublime, que el único, que el verdadero. Porque así lo llama Juan, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Esta es la vida. Nunca se imaginaron que Dios se manifestaría en carne. Nunca pensaron, no lo aceptaban, que un hombre igual a otro hombre fuera el eterno. No lo aceptaban, no lo admitían. El apóstol Pablo lo llama el misterio que había estado oculto. En Colosenses 1:26, desde los siglos y edades. Dios no se lo manifestó a nadie, hermano. Dios no se lo contó a los ángeles. Era lo oculto de Dios, lo reservado de Dios. Cuando Él nació, nadie pensó que era el Padre eterno, como dice el profeta Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principal, el principado. Él es el más importante. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Lo que le está diciendo a Isaías, dígale a Israel, dígale al mundo, dígale a la iglesia, que cuando me vean en el pesebre como niño, díganle que yo soy el eterno. Pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, nadie se postró a decirle Padre eterno. Maravilló con sus milagros, con sus enseñanzas. ¿Quién es este que le manda al sol, al viento, al mar y obedece? ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿No podría este que le abrió los ojos al ciego hacer que Lázaro no hubiera muerto? Pero se acerca y se acerca y lo llama: Lázaro, ven fuera. 4 días de muerto, o sea que ya estaba reventado, descompuesto. Pero el que le estaba hablando ahí es el eterno. No era el eterno, es el eterno. Y dice Pablo, pero que ahora nos ha sido revelado. Sabemos quién es Jesús. Es el privilegio más grande que puede tener un hombre aquí en la tierra. Saber quién es Jesucristo, hermanos. Que le haya revelado a uno el misterio. Sabiendo, la Biblia nos clasifica a nosotros como malditos, como gentiles. Se le muestran unos reptiles a Pedro: levántate, mata y come. Y dice: no, porque jamás ninguna cosa inmunda ha entrado por mis labios, por mi boca. Éramos lo peor, el desprecio, la escoria. Un judío no se atreve a sentarse con un gentil. Es el bataracio, es el gusano, el gentil. Pero a Dios, al Rey, al Eterno, al único y verdadero, le plació
¡Ah! Saber quién es Jesús es algo muy grande. Dice que el diablo nunca le abrió la puerta a sus presos y nosotros éramos presos del diablo. Y Jesucristo se le metió allá al fondo donde estábamos nosotros. Y no se dio cuenta. Porque el diablo es un tonto, torpe, bruto. El diablo no sabe nada. No le tenga miedo al diablo. No le rinda pleitesía al diablo. El diablo es un don nadie. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Le quitó la autoridad que él se había usurpado, que se había tomado, aleluya, y puso a la iglesia por encima de todo principado y de toda potestad. Usted tiene autoridad. Yo tengo autoridad. Dios nos ha dado esa autoridad. Hermano, ¿tiene autoridad de Dios? Grite conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Grite conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Dígalo: hay poder en el nombre de Jesús. Para sanar, para perdonar, para limpiar, para bautizar con el Espíritu Santo, para romper toda cadena, toda opresión, toda depresión. Lo peor que le puede pasar a un hombre, como decía el hermano supervisor esta tarde, hermano Jair, es apartarse de Dios. Pero yo también le añado un poquitico. Lo peor que le puede pasar a una persona es no conocer quién es Jesucristo. El tema no es unicidad, pero me he metido por ahí, hermanos. Pero ya regreso. Pero hay gente que dicen que Jesucristo es el Mesías y en verdad es el Mesías. Que es el ungido y en verdad es el ungido. Que es el Hijo y en verdad es el Hijo. Que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Pero cuando tienen que decir que es el Padre eterno, hasta ahí llegan. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y en el principio se movía sobre las aguas el mismo, no otro, el mismo. Y cuando Samuel tomó el cuerno y lo ungió y vino el Espíritu de Jehová sobre David, era el mismo Espíritu. Hoy no se mueven las aguas. Hoy no está David aquí. Hoy está usted. Y por la gracia de Dios estoy yo. Qué privilegio. Qué honor. Qué grandeza. Qué bondad. Qué fidelidad la de Él. Y nos hace iglesia. O sea, cuerpo y Él cabeza. O sea, que nadie lo desliga, nadie lo quita, nadie lo rompe, nadie lo desune. Ligado, completamente ligado, amarrado el cuerpo a la cabeza.
¿Sabes quién es él, hermano? Y Juan, de ahí donde nace este texto. Cuando Juan dice, y yo no lo conocía. Eran parientes. Juan era mayor que Jesús 6 meses. Vivieron juntos, compartieron. Pero Juan no sabía quién era Jesús. Juan también pensaba que Jesús era el hijo de José y María. Pero el que lo llama a bautizar le da una señal. Jesús era un hombre normal, común, como nosotros. No conocer a Jesús, no entender quién es Jesús. Los judíos no habían entendido que el tabernáculo no era lo real, que el tabernáculo era sombra. Y hay un mandato, hermanos, de Dios en la ley, Levítico 24:2, que dice: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro. No cualquier aceite, aceite puro de olivas, machacada. O sea que había que tomar la oliva y machacarla, despedazarla. Y al despedazarla se extraía el aceite puro de la oliva. Con ese aceite se hacía arder la lámpara continuamente. Jesús tenía que ser molido, tenía que ser machacado. Jesús era la oliva que tenía el aceite puro, el aceite sin mezcla. Él mismo es el aceite puro. El mandato era: traigan aceite. Humanamente nadie administra el Espíritu Santo. Humanamente nadie da el Espíritu Santo. Cuando lo ven en el madero, colgado allá, los judíos conocedores de la ley sabían que ser colgado en un madero era ser un maldito. Y ser maldito indicaba que el juicio de Dios cayera sobre él. La muerte de Jesús fue horrenda, fue horrible. El profeta la describe como una llaga, pero ya se le ha revelado. Dice: por su llaga, dice, molido por nuestros pecados, angustiado y afligido. No hay parecer, no hay hermosura, no hay atractivo en él. Es una raíz de tierra seca. No hay esperanza de fruto, no hay esperanza de vida. Dice que lo escupieron. Yo estaba leyendo, hermanos, que cuando la compañía rodeó a Jesús y le dieron la bofetada,
Estaba leyendo que la bofetada era un hombre brutal que tenía un mazo de madera en la mano y con el madero en la mano le daba en el tabique a la persona, le daba duro ahí. Vino la sangre, vino el hematoma, la hinchazón. Vino la corona de espinas. Lo que hemos oído, que el látigo romano arrancaba la carne del cuerpo. El salmista dice, hablando de Jesús, contar puedo todos mis huesos. Cuando a Tomás le dijeron que había resucitado, él dijo, yo no creo que lo que yo vi muerto colgado allá esté vivo. Y la altura de la crucifixión del maestro no era mucha, según hemos leído. O sea que se podía ver ahí. Estaban las mujeres, los apóstoles, Pedro de lejos, todos. Y dice que el soldado romano tomó la lanza. Y dice que mirarán al que traspasaron, o sea que lo traspasó. Da a entender que salió la lanza acá. Si lo traspasó, salió. Y el Salmo dice que mi corazón fue derretido como cera. O sea que se derritió el corazón del Señor. Él es la oliva. Y tenía que ser machacado. Por eso Pablo dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Cuando él se manifestó en carne, él trajo todo lo que él es y habitó corporalmente. Ahí en él todo es. No otro Dios, el mismo Dios. Pero nadie, escuche bien, hermano, nadie, absolutamente nadie, le dijo al que estaba en la cruz, a Jesús, dame el Espíritu Santo. Nadie le creyó, nadie le entendió, nadie le copió. Cuando él expiró y entregó el Espíritu, dice que todos le dejaron, todos se fueron. Nadie le pidió Espíritu Santo en ese momento. Nadie entendió que se estaba cumpliendo el Antiguo Testamento en Cristo, que el fin de la ley era Jesucristo, que comenzaba una nueva dispensación, algo diferente. Ya Juan el Bautista había sido decapitado. Ya Juan había muerto. El que había dicho que él es el que bautiza con el Espíritu Santo estaba muerto. Al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos, hermano. Cuando el apóstol Pedro predica su primer sermón lleno del Espíritu Santo. De eso debemos hablar los predicadores llenos del Espíritu Santo. Cuando él comienza su sermón, entre todo lo que dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Se puede entender que la muerte forcejeó, que la muerte agotó toda su fuerza, pero no pudo retenerlo, no pudo pararlo allá en el sepulcro. El rey al tercer día
Se levantó de entre los muertos, aleluya, al Señor de la gloria. Y había podido irse, pero no se fue, sino que salió a buscar. Y los encontró en las diversas actividades. Y llega un momento cuando está todo cerrado y él entra y se pone delante de ellos y les muestra las manos y les muestra el costado, para que vean que está resucitado, que está vivo, que ha vencido la muerte. Y dice que ellos se gozan viendo al Señor y se regocijan viendo al Señor. Y después inmediatamente sopla sobre ellos. Ahí es cuando sopla. Sopla, Él es el único, como diciendo: de mí y de nadie más que de mí van a recibir el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Por esto que tengo en las manos, que fue por ustedes, por amor. Los compré para mí, son míos, me pertenecen. A partir de aquí, son mi iglesia, son mi pueblo, son mi templo, son mis hombres, son mis discípulos, son mis apóstoles. Hermano, ¿qué quiere esta noche? ¿Qué pedimos de Jesús esta noche? ¿Qué anhelamos de Jesús esta noche? El que tomó el barro y sopló allá en Génesis, ahora resucita de entre los muertos y muestra las heridas y sopla. Allá sopló sobre Adán y Adán fue un alma viviente delante de él. Y aquí sopla ante los apóstoles, oh, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Alabanzas. Alabanzas. Como diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Yo creo en él esta noche. Yo creo en él esta noche. Y la promesa decía: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado como bosque. Entonces asciende a los cielos. Y 10 días después del ascenso,
Viene el soplo, el viento fuerte y recio. Viene del cielo de donde Él está. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Dios lo quiso así, Jesús lo quiso así. Ese es el modelo, esa es la matriz, esa es la forma. Guste o no guste, Él lo eligió así. Y comenzaron a hablar en lenguas. Yo oí un hermano que se burlaba diciendo: es que nos hemos vuelto muy lengüeros. Y después lo estaban a él como acusando de que no tenía doctrina para enseñar, que no daba alimento para enseñar. Y más adelante el Señor dice: no impidan el hablar en lenguas. Háganlo en decencia, háganlo con orden, pero no lo impidan. El Espíritu nos anhela celosamente, nos quiere. Él da el Espíritu Santo sin medida. El que habla en lengua extraña no habla a los hombres, habla a Dios. Por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende, ni el diablo. Las lenguas de Hechos 2 son idiomas, pero de acá son misterios. El Espíritu lo quiere así, lo anhela así. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. No es con adornos, no es con hermosura, no es con belleza, es con la unción, es con el Espíritu Santo, que se matan gigantes, que se conquistan tierras, que se echan. A mí me causa mucha extrañeza cuando Samuel unge a Saúl y le dice que vaya al collado de Dios. Y dice: donde está la guarnición de los filisteos. Yo digo: ¿cómo así? Que en el collado de Dios hay guarnición de filisteos. Y que Saúl, que era el ungido para ir a sacarlos de allá, no fue capaz de sacarlos de allá. Entonces se toma un muchacho, un rubio, hermoso, pero no por eso. Pero ese David ungido, que sabía para qué era la unción. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Es el mismo Espíritu, el mismo Dios, el mismo Jesucristo. No es otra persona, es el mismo bautizador, llenando a la persona con poder, con autoridad y mostrándole el señorío, la grandeza de Jesucristo para que lo exalte y para que lo glorifique. Por eso el que tiene el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, que lo haya recibido de Jesucristo, exalta a Jesucristo como el Padre eterno, como el único y verdadero Dios y como ningún otro. Yo no sé cuántos hermanos esta noche no han recibido el Espíritu Santo. Pero esta noche, hermanos, este día de convención, de alegría, de gozo. Yo no sé cuántos hermanos están débiles en la fe, cansados en la fe, con trabajo, con dificultad, cargado, trabajado.
Pero Él dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por los santos, por nosotros, con gemidos indecibles. Y conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Alguien puede hablar en lenguas por primera vez esta noche? ¿Alguien puede recibir de parte de Él el bautismo del Espíritu Santo por primera vez en esta noche? ¿Alguien puede ser tomado por el Espíritu Santo esta noche? Aunque se burlen, dice que parecían ebrios, parecían borrachos, que los burlaban, aleluya, no interesa. Que nuestros cultos estén matizados de derramamiento, o cubiertos o llenos del Espíritu Santo. Que nuestra vida y nuestro clamor sea recibir cada día el Espíritu Santo de parte de Jesucristo, el Señor de la gloria. ¿Dónde habrá un joven esta noche? ¿Dónde habrá una joven esta noche? Para Jesús no hay nada imposible, hermanos. Jesús acababa de meterse en el vientre de María y fue a visitar a Elizabeth. Y Elizabeth tenía en el vientre de ella a Juan el Bautista. Y dice que cuando María saludó, la criatura saltó en el vientre allá. Y la promesa dice, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Jesús quiere llenarnos. Jesús quiere darnos. La iglesia primitiva comenzó con el Espíritu Santo. Y el anhelo de Jesucristo, el deseo, el propósito de Él es que terminemos en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. La diferencia, hermano, la diferencia es el derramamiento del Espíritu Santo con todas las mega iglesias que hay ahora y con todo lo que se habla, porque el Espíritu Santo sella, capacita para la adoración, para vivir en santidad, para entregarle la vida al Señor de la gloria. Aleluya. No, yo creo, hermano, yo no quiero hacer de las lenguas la doctrina más importante, pero yo sí creo necesario, indispensable ahora, en pleno siglo XXI, en el año 2016, donde la iglesia espera al Señor de la gloria, al Rey de la gloria, al poderoso de la gloria, al único Rey de gloria. Que la iglesia esté llena del poder del Espíritu Santo. Y yo prefiero que nos señalen por hablar en lenguas y no por no hablar en lenguas. Jesús le plació, le agradó, fue el anhelo de Él. Jesús, voy a terminar aquí, hermanos. Fue predicado por Juan el Bautista. Y Juan dijo, Él es más poderoso que yo. Como Juan diciendo, yo soy poderoso, pero Él es más poderoso que yo. Yo lo bautizo en agua. Él lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Pero no el fuego del Sinaí, sino que es el fuego de la llama de su poder, que no la puede apagar nadie, que no la puede quitar nadie, que el diablo no se puede interponer. ¿Cómo será que a Pedro se le abrían las puertas? Aleluya, al Señor de la gloria. Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo.
Necesitamos acercarnos al Señor para recibir del Espíritu Santo. Cuando Él dijo, Él es más poderoso que yo, Él los bautizará con el Espíritu Santo, Señor, para recibir del Espíritu Santo. Cuando Él dijo, Él es más poderoso que yo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego con llama que arde. Y luego dice el Señor, Juan era antorcha que ardía. O sea, fue bautizado en el vientre Juan. No podemos decir que habló en lenguas, porque una criatura no habla en lenguas a esa edad. Para Dios nada es imposible, no lo vamos a discutir. Pero lo que dice fue que saltó en el vientre, o sea que sintió el poder siendo una criatura ya de 6 meses, sintió el poder. Y luego Jesús, porque Juan no lo conocía y mandó a preguntarle, pregúntenle que él quién es. Y Jesús le dijo, díganle que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el evangelio. Y ya Juan nunca más volvió a preguntar nada. No lo sacaron de la celda. El día que lo sacaron de la celda era para poner su cabeza en una bandeja y traerla allá donde estaba el burladero, la gente que siempre se ha burlado de Dios. Pero cuando le cortaron la cabeza a Juan, se manifestó Jesús. Y por eso cuando Herodes le dicen, Herodes te quiere ver, Jesús le dice, ve y dile a esa zorra. Lo trata de zorra a los Herodes esos. Ve, no quiso ir porque le mataron al pregonero, a Juan. Pero se manifestó Jesús. Se quitó la cabeza del hombre, pero se manifestó la cabeza del Rey de Reyes, del Todopoderoso, del Omnipotente Dios, hermano. Qué bueno esta tarde, esta noche, de poner pensamientos de crisis, pensamientos de estorbo, pensamientos de incredulidad, de incapacidad, pensamiento de derrota, y poner la cabeza de Jesucristo, el pensamiento de Jesucristo, del Dios Todopoderoso, del Santo. Y por eso Jesucristo dice, Juan era antorcha que ardía. Y termino, hermanos, diciendo que Jesús da el Espíritu Santo sin medida. Y Juan era un niño, hermanos, ardiente, ardía. Y yo siempre he pensado, Roma con todo su poder no lo detuvo. Los judíos con todo su poderío que tenían religioso no lo pudieron detener. Se les paró en la cara. A Herodes le dice, no te es lícito tenerla por mujer. Ahí de frente le dice lo que es. Por eso no lo querían, pero se los dijo. ¿Dónde está el predicador de hoy? ¿Dónde está el hombre de hoy? ¿Dónde está la doncella de hoy? Verán visiones, soñarán sueños. ¿Usted ha visto una persona hablando en lengua dormida? Se refiere a los sueños que vienen, a la proyección, a la visión. Mi visión son las almas, mi visión son tantas iglesias, mi visión es bautizar gente, mi visión es sacar gente a la obra, mi visión es que la gente se sane, pero se necesita el Espíritu. Se necesita el Espíritu. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Donde hay una doncella esta tarde, donde hay un joven esta tarde, que levante sus manos, que lo invoque, que lo llame esta noche. Voy a invitarles a que estén en pie. Levante sus manos un momento. Levante sus manos un momento ahí donde está.
Y dígale: Jesús, he oído la palabra esta noche. La he entendido. La recibo para mí.